Bienvenidos a un nuevo videoprograma de teorías y conspiraciones. Estoy pensando durante varios días cómo hacer este videoprograma, cómo empezarlo, cómo llevar cómo poder transmitir mi idea de la manera más neutral, mi pensamiento sobre este asunto muy penoso sobre los de los 43 alumnos de Ayotzinapa que continúan desaparecidos. Ese es el estatus oficial. Y quiero comenzar por lo siguiente. En algún video anterior me dijeron que si yo era priista o recibía algún subsidio del gobierno. No, nada de eso. Yo no soy priista, nunca he pertenecido al PRI. De hecho, yo cuando me metí en la política fue en 1989 en el PAN, y en el año de 1990 estaba yo colocando o entregando propaganda política en una plaza pública, y un policía municipal llegó y sin decirme nada simplemente me gaseó, me golpeó en este oído, y debido a ese golpe perdí el 20% de audición. Entonces tengo algunos problemas de escucha en este oído nada más. Incluso me arrestaron y estuve detenido siendo menor de edad en los deparos de una cárcel municipal por entregar propaganda política. Ese era o ha sido el nivel de intolerancia que ha tenido el PRI en este país durante muchísimo tiempo. Yo decidí no estar en contra del PRI cuando me tocó ver una ocasión en México como un grupo de granaderos destrozaban el puesto de un señor, y tenía un como de mi edad que estaba llorando, impotente totalmente. Eso me llenó de rabia, eso y otras cosas. Por ejemplo, los malos gobiernos que muchos de ustedes a lo mejor no conocieron, algunos sí, de un loco que se llamó Luis Echeverría, y otro hombre que enloqueció en el poder, que fue López Portillo, que afectaron mucho a mi familia. Entonces yo nunca he sido miembro del PRI, no voté por Enrique Peña, yo voté por Josefina. Fui miembro del PAN mucho tiempo, hasta que me desolucionaron totalmente, porque se formó una especie de elite y nada más ellos tomaban decisiones para su propio beneficio, y todos los principios y preceptos del PAN nos tiraron a la basura. Me tocó vivir cosas muy feas, no las quiero contar aquí, y yo decidí mejor ya no pertenecer a esa institución política. De hecho, ahorita no pertenezco a ninguna. Quiero buscar no integrarme, pero sí no me canso de criticar que todos los partidos tienen un grave problema de cercanía a las personas, todos. Yo soy una de las personas que, entre otras cosas, piden que desaparezca el subsidio político, pues el subsidio no político, el subsidio económico que se da a cada partido político, a todos, y que si no, mejor se destine en educación y salud, nos haría mejor a este país. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que son los 43 chavos desaparecidos. Yo no comulgo con sus ideas, pero como lo he dicho en otras veces, el respeto a la vida es primero. O sea, ellos tendrán sus ideas políticas, tienen todo el derecho, de acuerdo a la Constitución, a expresarlas, pero no tiene el derecho el Estado de acallar esas voces. Yo no sé, ahorita ha habido una serie de informaciones y desinformaciones que me hacen pensar que esto es más que nada, como lo dije en el video anterior, una estratagema de alguien para crear un conflicto grave en este país, y ya lo logró ya a nivel internacional, y quiero que quede bien clara esta palabra internacional, porque es palabra clave para entender lo que voy a decir posteriormente en este documental. Hay una serie de dimes y diretes, de suposiciones, de falsas informaciones. El señor Solarín del cura, que afirmaba tener una información, y luego los mismos papás de los normalistas pues no lo echaron para afuera. Digo, ahí se aplica el que se mete de redentor termina crucificado. El obispo Vera anda pidiendo ya la renuncia de Peña Nieto. No me gusta la actitud que están tomando estos dos, porque esto es un asunto laico 100%.
y debe resolverse por autoridades laicas. Siendo yo católico, se los digo. Y por otro lado, sin dándole el beneficio de la duda a todos, primero lo que los detenidos han informado, lo que los detenidos dicen es que se lo entregaron a otra persona, pero ni nadie admite que los mataron. Por eso siguen buscándolos. Ahora sí, por cada metro cuadrado del estado de Guerrero ya están utilizando incluso drones. Hubo ya en un accidente un policía de la gendarmería que falleció, un buzo. Me dio mucha tristeza leer en la jornada 2-3 personas que se burlaron de este hecho. Realmente es doloroso, porque les digo, se puede tener diferencias políticas, pero el respeto a la vida debe ser primordial sobre todas las cosas, ¿sí? Y es muy triste cómo nos han hecho que estemos mexicano contra mexicano por un asunto tan delicado que deberemos resolver en conjunto, en trabajo conjunto. Eso siempre lo he dicho. México, su mayor de sus problemas durante toda su historia es que no es un país que esté unido. Hay entes que han entrado a dividirlo. Yo entiendo, por ejemplo, les voy a dar un caso, un caso para que vean de qué punto quiero ser neutral. Andrés Manuel López Obrador no es santo de mi devoción, para nada, nunca he votado por él. De hecho, no estoy de acuerdo en sus ideas políticas, pero no me gustó que lo quisieran embarrar en algo que él nada tiene que ver. O sea, ¿qué es eso de que porque se tomó una foto con este señor Abarca ya esté involucrado? O lo mismo pasó con Enrique Peña, también se tomó un montón de fotos con él, y no por eso quiere decir que el gobierno, el estado, esté, o hasta donde yo tengo entendido, involucrado en esta desaparición. Fueron policías municipales al mando de un alcalde y de un comandante de policía, prófugos. Y si nos vamos a quienes apadrinaron a Barca, bueno, en realidad Barca no llega por apadrinamiento a la alcaldía de Iguala, llega por un proceso electoral. Entonces, ¿vamos a culpar entonces al pueblo de Iguala que votó por él? No, tampoco. Yo creo que aquí lo que han estado buscando es de que lo más radical de la izquierda se prenda contra el gobierno, haya provocaciones, que el gobierno reaccione y hacer esto más grande. Pueden ser varios factores, Uno, desestabilizar al país lo más que se pueda. Dos, destruir la imagen de México a nivel internacional para ahuyentar a posibles empresas que quisieran invertir en cuestión sobre todo de la reforma energética. De eso voy a hablar más adelante. Y estar atacando al gobierno de una manera a veces justificada y a veces injustificada. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, una nota de que hablaba que Ban Ki-moon hablaba sobre que pedía la renuncia de Enrique Peña. Digo, hay muchos mexicanos que hablamos inglés y lo que estaba hablando Ban Ki-moon era sobre la crisis de Siria. Sin embargo, le acomodaron. Y no estoy defendiendo a Enrique, sino simplemente estoy diciendo que ese tipo de desinformación no es correcto. O sea, tenemos que tener hechos para poder acusar a alguien, para poder sustentar una acusación o sustentar cómo resolver un problema, cómo resolver este problema. Yo no creo que el gobierno haya querido meterse en esta bronca. Mucha gente dice, no, es que le están dando largas para que esto se vaya diluyendo. No, al gobierno lo que ya le urge es que esto termine, ya quieren darle carpetazo de otra cosa, le urge que esto termine, porque los que están quedando mal son ellos. Sí me parece que el gobierno actuó tarde en esta situación, pero no se sabía exactamente qué había pasado. La información era muy confusa, que si intervino el ejército, que si no intervino el ejército, que si se llevaron a unos, que si liberaron a otros, etcétera. Entonces, creo que el Estado entra tarde el gobierno, y creo que ha habido pecados de los dos, tanto de los grupos de izquierda en protestas muy radicales y en a lo mejor desatinos de parte del gobierno federal. Creo que los dos
se han estado topando por malas implementaciones de sus procederes, ¿no? Y por otro lado, se han estado encontrando que realmente lo que ha pasado en Guerrero es que es un nivel de corrupción terrible. Pero más horrible aún es la cantidad de muertos que están apareciendo. Nada más en un solo cerro, unos campesinos que buscaban a estos chavos han encontrado más de 200 cadáveres. Digo, no son de esta administración, la mayoría son de la administración de Felipe Calderón. Pero si ustedes ven las noticias de Iguala de 4 años para acá, secuestros, muertes, balaceras, gente asesinada, cosas horribles. Realmente, pobre gente de Guerrero, lo que ha padecido. Acaba de salir un video de un desfile infantil donde empieza una balacera y está una niña espantada porque cree que mataron a su mamá y los niños llorando y gritando. Digo, esas cosas se tienen que acabar. No es posible que estemos en pleno siglo XXI viendo ese tipo de cosas donde hay niños tan horribles, donde se está poniendo en riesgo la vida de inocentes. Eso es lo que importa. El gobierno ha seguido buscando, porque hay muchos rumores entre la población y por las investigaciones, e incluso en la revista Proceso salió de que hay posibilidades de que estos chavos estén vivos. Ojalá Dios quiera. Sería algo genial realmente que aparecieran con vida y que los culpables, sea quien sea, paguen por su castigo, por su crimen. Si es autoridad municipal o crimen organizado, o bien si es el gobierno, adelante. Yo creo que ni la izquierda radical, fíjense lo que les voy a decir. Yo creo, porque dicen, no, es que fue un pleito entre gente de izquierda, no. Yo creo que ni el gobierno del Estado mexicano ni la izquierda radical tuvieron que ver en esta desaparición. ¿A qué voy? Aquí hay una confrontación entre estas dos fuerzas. Ahí está el problema del tecnológico, del Politécnico. Dije el tecnológico porque en un estudio hace unas cuantas semanas, el Poli Superior Tecnológico en cuestión de tecnología. Entonces me confundí yo. Pero acá mal salió eso y se viene el problema en el Poli. Y luego viene este problema de los 43 alumnos de Yotzinapa. Como que hay yo estoy pensando y estoy viendo que pudiera haber una tercera fuerza involucrada en esto para desestabilizar al país. No es la primera vez que sucede. Pasó en 1994, pasó durante la guerra de México con los Estados Unidos, pasó en la Revolución Mexicana, hubo un momento en los 80s que pasó cuando hubo un intento de supuesto golpe de Estado contra López Portillo. O sea, no es la primera vez que se trata de desestabilizar a México creando un conflicto interno. De hecho, yo pienso que la guerra contra el narco que se vivió en el sexenio pasado fue un experimento para ver cómo en un país medianamente industrializado se llevaba una guerra civil convencional. Y por eso vimos toda esta serie de guerras sin prisioneros, digo, porque los que eran capturados o matados finalmente terminaban siendo ejecutados y aparecían después tirados en la calle. Entonces yo creo que hay una tercera fuerza que está muy interesada en que se desprestigie, que primero que haya un conflicto social aquí en México, posiblemente un conflicto que suba de nivel, y pueden ser varios los que estén interesados en eso. Vamos a pensar en actores locales. Pudiera ser que el PRI de antes, el PRI de los dinosaurios, quisiera hacer un cambio de capitán. Puede ser. Pudiera ser también alguien en la izquierda muy radical, pudiera ser, pero no es Andrés Manuel, alguien que quiere estar encima de Andrés Manuel. Pudiera ser. Ya estoy hablando de actores locales, pero también puede ser una operación encubierta de la CIA para desestabilizar el país y que sin nada, y que no entre cualquier empresa a las cuestiones de gas natural
en cuanto a la reforma energética. Esto al que le estoy diciendo, no lo estoy asegurando, es una suposición porque ya ha pasado en otros países que se crean este tipo de conflictos para que haya una especie de intervención y así asegurarse los recursos naturales de un país. Pudiera ser. Obama ahorita la tiene muy difícil, su popularidad cada vez es menor. De hecho, entre el grupo hispano, que fue el que lo llevó al poder 2 veces, es casi nula su popularidad, porque no ha hecho nada realmente y por ellos. Al contrario, se han incrementado las deportaciones y de aún de gente con papeles. Las reservas energéticas de los Estados Unidos están por los suelos. Pues bien podría ser un plan de la CIA para controlar en un futuro no muy lejano los energéticos de este país, aprovechándose de la que es la reforma energética. Pero también pudieran ser los chinos. Les dije hace poco que los chinos están muy interesados en los energéticos de México. China no tiene más que carbón y China necesita urgentemente energéticos, gas y petróleo. Pues pudieran ser, si no es la CIA, el servicio secreto chino, el que estuviera detrás de esto. Es otra posibilidad. No lo estoy asegurando, ni tampoco son fantasías descabelladas. Son cosas que ya han sucedido, que ya han pasado en otros países, ya han pasado en México. Por ejemplo, históricamente, la guerra de México contra los Estados Unidos se perdió porque ya la tenía arreglada Santana con los gringos. No metía al ejército cuando debía meterlo, no mandaba municiones, no hizo las cosas como se debían, con tal de que perdiera la guerra a México y él podría llevarse una lanita. Eso lo hizo Santana. Victoriano Huerta hizo algo muy similar. Esto mismo pasó, creo que no sé si en Chile o en no sé qué país de África, pero ya ha pasado en otros países. Entonces, aquí seamos fríos, un momento fríos. Ojalá ya aparezcan vivos los chavos, pero también tomen en cuenta que pudiera ser una fuerza externa a México la que está propiciando todo este tipo de problemas para que entre nosotros mismos nos hagamos garras. Y saben que eso no lo deberíamos de permitir. Yo estoy de acuerdo que Pemex tiene que modernizarse. Estoy de acuerdo que las reformas permitan que Pemex se modernice, pero estoy a favor de que los mexicanos seamos los primeros beneficiados de esas modificaciones, de esas modernización que tenga Pemex o que tenga la extracción de gas natural. Que sea el pueblo de México, nosotros, los primeros beneficiarios, porque nosotros somos los dueños. Y durante todos los años de gobierno priista jamás hemos visto un peso de eso. Todo el mundo sabemos que han usado a Pemex como su caja chica, y lo mismo hicieron las 2 secciones panistas, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Utilizaron a Pemex como caja chica. Y saben que no está bien eso. El pueblo de México necesita y debe ver los beneficios de lo que es nuestro antes de que lo vean extranjeros. Y no me estoy poniendo en un papel socialista ni mucho menos, simplemente se las voy a poner de otro modo. En China, en Alemania, en Corea del Sur, países civilizados con mucha tecnología, capitalistas por llamarlos de algún modo, no van a andar regalando sus recursos o entregándolos así nomás porque sí, por cualquier cosa. Los primeros beneficiados en China son los chinos, en Alemania son los alemanes. Por ejemplo, en Alemania creo que no hay Walmart. ¿Por qué? Porque la gente prefiere comprarle al de la tiendita, al que tiene el pequeño mesón, al pequeño súper del pueblo. Sí, entonces por eso Walmart nunca pudo entrar en Alemania. Entró en España, entró en Francia, pero son otro tipo de mentalidades. En China, cuando hay algo que es benéfico para el pueblo chino, los primeros beneficiados son los chinos. Por eso ha crecido tanto la clase media en China, porque están siendo beneficiados directamente del gran dinamismo que tiene el país. De aquí nosotros nada más los beneficiados son unos cuantos, y eso es lo que no es correcto.
Ese es para decir, vamos a suponer que fueran entes externos. Pero también pudiera ser, como me dijo un buen amigo, un pleito entre compañías de telecomunicaciones. Ahí se las dejo de tarea. Yo soy Poncho, espero que les haya gustado este documental. Sigamos haciendo votos de oración para que estos 43 jóvenes aparezcan pronto. Ojalá y aparezcan vivos. Y lo repito, toda mi solidaridad y oraciones para los padres de estos chavos. Soy Poncho, abran su mente y nos vemos en el próximo documental. Muchas gracias. Que muchos de ustedes a lo mejor no conocieron, algunos sí, de un loco que se llamó Luis Echeverría y otro hombre que enloqueció en el poder, que fue López Portillo, que afectaron mucho a mi familia. Entonces yo nunca he sido miembro del PRI, no voté por Enrique Peña, yo voté por Josefina. Fui miembro del PAN mucho tiempo, hasta que me desolucionaron totalmente, porque se formó una especie de elite y nada más ellos tomaban decisiones para su propio beneficio, y todos los principios y preceptos del PAN los tiraron a la basura. Me tocó vivir cosas muy feas, no las quiero contar aquí, y yo decidí mejor ya no pertenecer a esa institución política. De hecho, ahorita no pertenezco a ninguna. Quiero buscar. Bienvenidos a un nuevo programa de teorías y conspiraciones. Estoy pensando durante varios días cómo hacer este videoprograma, cómo empezarlo, cómo llevar cómo tratar.
poder transmitir mi idea de la manera más neutral, mi pensamiento sobre este pues, asunto muy penoso sobre los de los 43 alumnos de Ayotzinapa que continúan desaparecidos. Ese es el estatus oficial. Y quiero comenzar por lo siguiente. En algún video anterior me dijeron que si yo era priista o recibía algún subsidio del gobierno. No, nada de eso. Yo no soy priista, nunca he pertenecido al PRI. De hecho, yo cuando me metí en la política fue en 1989 en el PAN, y en el año de 1990 estaba yo colocando o entregando propaganda política en una plaza pública y un policía municipal llegó y sin decirme nada simplemente me gaseó, me golpeó en este oído y debido a ese golpe perdí el 20% de audición. Entonces tengo algunos problemas de escucha en este oído nada más. Incluso me arrestaron y estuve detenido siendo menor de edad en los deparos de una cárcel municipal por entregar propaganda política. Ese era o ha sido el nivel de intolerancia que ha tenido el PRI en este país durante muchísimo tiempo. Yo decidí no estar en contra del PRI cuando me tocó ver una ocasión en México como un grupo de granaderos destrozaban el puesto de un señor y tenía un como de mi edad que estaba llorando impotente totalmente. Eso me llenó de rabia, eso y otras cosas. Por ejemplo, los malos gobiernos